Hay otro personaje que me encanta a mí, que es John Wheeler. Sí. Y primero porque, bueno, estuvo metido en todo en temas de gravedad, agujeros negros, pero también se metió mucho en cuántica y en las interpretaciones de la cuántica. Y ahí dio con un experimento, el de decisión retardada, que yo sigo sin entender nada. O sea, por poner rápidamente, es como una doble rendija, te lo comentaba, estaba doble rendija. Ajá. De manera que da resultados diferentes si tú miras o no miras. Si tú miras, aparece el borrón, es decir, se comporta como partícula, y si no, salen las líneas. Tal y como está pensado ese experimento, pues ocurre y ya está. Pero hay una reordenación del experimento que hace que tu decisión de si miras o no sea posterior y lo puedes retardar tanto como tú quieras. De manera que tu decisión la puedes tomar cuando ya ha pasado la rendija. Y ya ha pasado la rendija y dices tú, miro. Y aparece el efecto de mirar. Y o sea, no sé si me explico. O sea, es retardado porque estás tomando una decisión sobre algo que no pasado lo ves cuando está futuro. pasando. Tú decides, cuando ya ha pasado las rendijas, decides si mirar o no de alguna manera. O sea, que algo del presente está afectando al pasado. Él usa, incluso extrapola esto porque dice, bueno, podría haber una galaxia de manera que un fotón que venga desde otra galaxia más lejos, un cuásar, se desdoble y haga un efecto doble rendija sobre mí y yo esté haciendo de alguna manera una lección retardada sobre algo que ocurrió hace 11.000 millones de años. Y eso lo extrapola para una teoría súper loca, que es de una especie de universo autoconsciente, en el cual es necesaria una conciencia para que colapse el universo y genere una realización. Aquí entramos ya también en la filosofía y en la visión semidivina de algo, del propio universo. Y luego fue mal interpretado en temas New Age y tal, se acabó enfadando. Sí, el LSD no ayudó. Esto y el LSD no es una buena combinación, ¿eh? O sea, pero bueno, sigo sin darle sentido a ese experimento. Pues, te puedo explicar una versión, a ver si conseguimos. Bueno, ¿te acuerdas que hablamos de las dobles rendijas anteriormente? Y decíamos que cuando enviamos un fotón, que si no miramos, pues veremos las interferencias. Y si miramos por dónde pasa, pues desaparecen las interferencias. Ahora lo que podemos hacer es, en vez de mirar, marcar el fotón. Es decir, si pasa por aquí, alguna propiedad del fotón la cambio. Y si pasa por el otro lado, la cambio de otra forma. De tal forma que cuando llegan los fotones aquí, lo que puedo hacer es mirar esa propiedad. Entonces, si miro esa propiedad, dice, pues este ha pasado por la derecha. Dejan como un rastro, dejan un rastro, decir, ¿no? Y eso es equivalente a como si lo hubiese mirado. Entonces, si me miro esa propiedad, entonces desaparece la interferencia. Pero lo que puedo hacer es hacer una medida distinta que no me dé información sobre esa propiedad. En vez de mirar esa propiedad, miro otra propiedad distinta de tal forma que no tenga. Entonces me aparece la interferencia. Con lo cual es lo que has dicho tú, que simplemente en el momento que cuando ya ha pasado, por ahí, ya ha pasado, es cuando decido si mirar qué ha pasado, o sea, si mirar esa propiedad o no mirar esa propiedad. Y dependiendo de si mira o no mire, pues se produce la interferencia o no se produce la interferencia. Forma de... Pero, o sea, ¿tiene sentido que podamos alterar el pasado de esta manera? Bueno, ¿qué interpretación podría darle? Bueno, es que en la física cuántica, claro, es que necesitas una interpretación. Para una interpretación realista te vas a encontrar con estas paradojas. Sí, claro. Si es una interpretación de la física cuántica y no hay nada, tienes una superposición de todo y cuando mides no tienes nada. La interpretación realista que tendrías que utilizar, si ahora fueses a Bohm, sería una de no localidad, que de alguna forma, al medir una cosa u otra, se comunican entre ellas para decirles si tienen que interferir o no tienen que interferir. Ahí es donde tendrías que meter alguna cosa que ya es mucho más extraña. Es una locura. Es que es una locura, ¿verdad? Es que claro, es lo que tú decías de los postulados, que sí o sí son así, y punto. Pero son postulados heavies. Claro, tienes que tragar con unas ideas que son difíciles de firmar porque, claro, hablamos de cosas que en nuestro mundo nunca pasan y nunca pasarán, en nuestro mundo visible. Claro, pero eso es tal vez conectando... Nos pasa cuando no estamos acostumbrados a algo. Es decir, si tú ahora te vas a un sitio donde no ha estado nadie, ¿no? Y te encontrarás y te llevarás muchísimas sorpresas y te parecerá que es inimaginable. Porque cuando dices que entiendes algo es que lo comparas con algo a lo que estás acostumbrado. Si algo se cae, no te llama la atención. Pero si te empiezas a preguntar por qué se atrae, por qué se atraen dos cuerpos, y empiezas a preguntarte ¿y por qué? Pues al final llegas a cosas más...
En física cuántica ocurren cosas que no estamos acostumbradas a verlas y por eso nos parecen muy raras. Claro. Pero cuando te pasas 25 años en un laboratorio trabajando en eso, te parece lo más normal del mundo. Y de hecho, cuando ocurre cualquier cosa, la intentas incluso dar una explicación tan sofisticada como esa porque estás ya deformado. O sea que depende de nuestra experiencia el que nos parezca extraño o no. Hay una de estas interpretaciones que se hizo medio de broma, que es la Shut Up and Calculate. ¿Y esto qué es? Richard Feynman, que era un genio, además, un tipo muy divertido. Has hablado tú de él varias tenía veces. sus estudiantes y cuando surgían estas preguntas, dice, cállate y calcula. Porque es que es él que funciona también la mecánica cuántica, que si te quitas el lado filosófico, no tienes ningún problema. Pero él lo ha dicho, que es realmente una de las teorías más precisas matemáticamente que existen, mucho más que la física clásica incluso. Es bestia. Pero luego lo que tú dices, si metemos aquí filosofía y conciencia... Pero hacer preguntas te chocas. te la cabeza. Claro. Es que lo de la localidad parece una tontería, pero la no localidad implica que pueda haber... O sea, ¿cómo se explica la no localidad desde la física? ¿Cómo antes le dijiste y sonaba, no, la no localidad. Pero la localidad es una cosa más arraigadas en la mente de un físico, que es que si para que ocurra algo aquí, tiene que haber algo aquí que lo genere. La no localidad implicaría que podamos hacer acciones a distancia, que precisamente una cosa que más rechazo le generaban a Einstein. Entonces no es pequeña cosa lo de la no localidad. Ahora, cuando has comentado esto de los misterios de la física y que la física y todo esto, que si vienes de otro campo, no te parece así. Ahora que trabajamos en computación cuántica, los físicos nos tenemos que también juntar con informáticos y con otra gente. Y hay un informático muy famoso que es muy bueno, que hay muchas aportaciones a la computación cuántica, que dice que la física cuántica es muy simple de entender a menos que te lo explique un físico. Por eso, porque es una serie de reglas y si las aplicas funciona muy bien y son reglas matemáticas y ya está. Y ahora, si te empiezas a pensar de dónde vienen y tal, pues se hace complicada, ¿no? Claro, que encajar todo es una locura. Y tenía también curiosidad por el tema de... otra de las cosas que hacía Wheeler muy curiosa era entender el mundo como una red de información. Está esto de It from Bit, que llamó. Y nada, tenía curiosidad también por si tu visión sobre el universo. Hay algunos que apostaron que el elemento fundamental es la materia, otros fueron los campos, la energía. Él habla más de la información. No sé cómo... Ahora está muy de moda esto, de hecho. Ahora dicen It from Qubit. Sí. Sí. De hecho, hay gente muy famosa que trabaja en gravitación cuántica, Susskind y Maldacena y otra gente, que piensan que la gravitación cuántica es, o sea, donde está la respuesta es en verla como información y en complejidad. Es decir, que al final no son propiedades físicas lo que tenemos que describir, sino es la información que recibimos. Y si queremos caracterizar un proceso físico hay que caracterizar la información, la complejidad de la información. Entonces han hablado incluso pues, que en los agujeros negros, cuando entran partículas cuánticas y tal, pues que se informa se llama un scrambling, que la información se deshace muy rápidamente y si lo interpretas desde el punto de vista de la información vas a poder resolver algunos problemas de gravedad cuántica. O sea, es decir, que y viene de Wheeler. O sea, viene de Wheeler tomárselo ahora... el mundo es información, pero incluso información cuántica, ¿no? Información donde le has puesto la parte cuántica. Ahora, es muy especulativo, ¿no? Porque si todo es información, ¿qué quiere decir también? ¿No? Es difícil de coger, ¿no? Pero es interesante porque luego también hay teorías sociológicas, ¿no? Sobre cómo está el dataísmo, que se habla mucho ahora también de cómo realmente el trasfondo del universo es la necesidad de compartir información. O sea, ya fuera de la física hay teorías que también están centrándose en la importancia de la información. Y bueno, ya... Son a veces un poco antropocéntricas, ¿no? Interpretamos mucho el universo como lo interpreta el humano, pero somos una miseria dentro del universo. Entonces, son muy interesantes, ¿eh? O sea, información por encima de materia y cosas así. La verdad es que pero aquí entra otra vez mucha filosofía, porque entra también en qué es la información exactamente y cómo nuestro punto de vista es el único que tenemos. Es que no tenemos otro punto de vista, ¿no? Que no sea el humano. La información se puede cuantificar objetivamente, o sea, realmente puede ser un parámetro no basado en la interpretación humana, sino información como medida de entropía, ¿no? Al final, entropía e información son términos equivalentes y se puede medir como se mide la velocidad de un coche. Pero da muchas cuestiones muy interesantes como el universo holográfico. No sé si te apetece meter también por ahí. Sí, son interesantes. Que claro, que por ejemplo, esto es lo que mencionas ahora, que lo conoces muy bien, es que si tú empiezas a poner mucha información, la quieres concentrar mucho, al final
vas a tener que crear un agujero negro. Y entonces quiere decir que la información, pues, esto es un poco más técnico, tiene que estar en la superficie. Con lo cual, la información no vive en el volumen, sino en la superficie. Y eso da lugar al lo que se llama el proceso holográfico y todo esto. Berkstein y toda esta gente pues sacó estas ideas de que la información en sí misma tiene que dar lugar a los agujeros negros, y eso no permite que haya información dentro, sino que tiene que estar en la superficie, ¿no? Y cosas de este estilo son interesantísimas. La única cuestión que a mí me gustaría que se pudiese hacer un experimento con eso. Desgraciadamente no podemos hacer experimentos con agujeros negros, ¿no? Pero sería interesantísimo si pudiésemos hacerle. Lanzarse dentro de un agujero negro, por ejemplo, a ver qué es lo que pasa. La información, diríamos, que haría colapsar esa zona para convertirse en un agujero negro. Una cantidad de información desmesurada. Fíjate qué locura. Eso es. Como para colapsar el universo, para decir, no cabe nada, ¡pam! Tenemos que crear un agujero negro. Sí. Qué bestia. Tengo una última pregunta y ya le dejamos tranquilo. Porque todo el día. Volverá a Alemania y decir, mira, llevo 30 años trabajando en esto y donde más me he cansado es en el puto podcast. Hostia, y no callan.